Bueno, ¿cómo andan? Antes que nada, quería agradecer a los organizadores. La verdad que, como hablaban al comienzo, se da una sinergia en esta ciudad que me es muy cara por tener familia acá, tanto por la vía paterna como por la vía materna, así que la conozco mucho. Y se da una sinergia muy importante y prolongada en el tiempo entre los tres colegios, fundamentalmente de escribanos, de abogados y de funcionarios. Y así también se agregan, hace unos años ya, el Ministerio Público, del que formo parte, y también el Instituto de Estudios Judiciales. Pero particularmente, sin caer en olfa, pero quiero remarcarlo porque espasmódicamente o no azarosamente puede darse una jornada o un congreso muy bueno, y hemos asistido a varios, cada uno de los que estamos acá. Pero que eso se sostenga en el tiempo, como se sostiene Necochea, y a su vez encarado, sustentado y visto desde la óptica del ministerio que me toca ser parte, que es el de los asesores, asesoras, o el Ministerio Público Tutelar, como le llama el procurador, la verdad que es muy loable. Así que quiero agradecerles particularmente a todos, ¿no? Pero en particular a Silvina por todo el trabajo que haces. La verdad que es todos los años hacerlo es inconmensurable el laburo que haces, y muchas gracias. Bueno, voy a pasar a presentar. Estoy como ansioso porque no lo sabe ella, pero yo te conozco hace mucho. Sos el libro encarnado, sos el libro de nuestras cátedras de Mar del Plata, Mar de Ajó y Dolores. Entonces yo ya la conocía y chateé con ella. Así la semana pasada para pedirle el CV. Así que bueno, vamos a presentarla. Estoy como loco. Le voy a contar el principio del cuatrimestre a los alumnos, que chateé, que la presenté. Bueno, Mariana ya la conocemos, pero no viene de más recordar, y sobre el final de su currículum súper abreviado quiero resaltar algo que me llamó mucho la atención, viniendo de familia de abogados. Es doctora en Derecho por la Universidad Nacional del Rosario, abogada, especialista en la magistratura por la misma universidad, magíster en asesoramiento jurídico para empresas por la Universidad Austral, profesora titular de Derecho Civil 6 y Derecho de las Sucesiones en la Facultad de Derecho también de Rosario de la Nacional, directora de la especialización en Derecho Sucesorio de la misma Facultad de Derecho de dicha universidad, autora de numerosos libros, artículos de su especialidad, entre los que se destacan el libro Proceso Sucesorio, editorial Reyús, y Derecho de las Familias y las Sucesiones, en coautoría con la doctora Krasnov, de editorial La Ley. Es miembro del Instituto Centro de la Academia de Derecho de Córdoba, y esto es lo que me llamó muchísimo la atención, que creo que hace mucho más loable tu trabajo, en el que abrevamos bastante, que es abogada de la profesión libre, lo cual es muy difícil siendo hijo de un abogado de la profesión libre, el hecho de las contingencias diarias de lo que conlleva la profesión y poder volcarlo académicamente es extremadamente difícil. Así que bueno, los dejo con Mariana, muchas gracias. Nos va a hablar, como bien dice acá el Power, que costó un poco que enganchara, de los aspectos patrimoniales derivados de la muerte del cónyuge. Mariana, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. Bueno, encantada con la presentación. Muy agradecida, muy honrada por estar en mi ciudad. Siempre hago la misma, digo lo mismo. Yo digo, ¿de dónde sos? De Necochea. Y yo me fui a los 17 años. Y tengo ya un montón de años que viví en Rosario, pero me sigo sintiendo de Necochea. Así que muy agradecida, Silvina, por haberme convocado, muy agradecida también a todas las instituciones que participan de este evento. Y bueno, en relación al ejercicio profesional y lo académico, recién hablaba, no me acuerdo con quién hablaba, y le decía, bueno, en realidad le resto tiempo al tiempo libre, ¿no? Porque ejercer la profesión es duro, los plazos procesales que todos conocemos y que en definitiva uno está deseando que llegue al menos el 31 de diciembre para decir, bueno, descanso, ¿no? Y previo que no haya ninguna caducidad que nos suene en el medio de enero. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y bueno, yo voy a hablar parada, fiel a la escuela nuestra, que hablamos todas paradas. Así que me voy a permitir bajar, ya hemos quedado que unos minutos antes me va a avisar. Y el tema que me asignaron es el que tiene que ver con los aspectos patrimoniales derivados de la muerte del cónyuge. Un tema, la verdad, súper habitual, porque
bueno, yo siempre le digo a mis alumnos de grados que hay algo que nadie deja de hacer, que es morirse, ¿no? Es decir, uno puede quebrar o no quebrar, pero morir, lamentablemente, va a morir. Y entonces, básicamente, digamos, estos aspectos patrimoniales que van a derivar de la muerte de ese cónyuge, que va a tener derechos, y uno dice derechos por voluntad de la ley y o el testador, porque también por voluntad de la ley o el testador, bueno, básicamente porque puede ocurrir que haya una exclusión hereditaria conyugal y eventualmente igualmente haya sido instituido heredero, o en su caso porque quiera dejarle una mejora, es decir, que también podría tener este tipo de derechos. Y yo he pensado, para hacerlo más sencillo y para ir avanzando de una manera, digamos, más rápida, plantear algunos ejes que me parecen importantes. Y el primer eje es los derechos hereditarios del cónyuge en relación con los bienes que componen el acervo. Esto lo voy a pasar rápido porque lo doy por sabido, pero tiene importancia por algo que va a venir sobre la mitad de esta conferencia y que tiene que ver con la vocación sucesoria del cónyuge. Fíjense que cuando hablamos de la concurrencia con descendientes, la norma es clara en cuanto a que el cónyuge en los gananciales no es heredero, es decir, no hereda al cónyuge fallecido. ¿Esto qué significa? ¿Y cómo se relaciona con la vocación hereditaria? Precisamente porque hay una ausencia de vocación hereditaria. Es decir, fíjense la importancia que tiene, en este caso, la individualización de los bienes hereditarios, que precisamente son el tipo de bienes que componen ese acervo, lo que le va a dar, en el caso de concurrencia con descendientes, derecho hereditario o no al cónyuge. Y esto es no solamente en cuanto al porcentaje y demás. Esto también va a tener que ver con, bueno, acciones, efectos y demás. Es decir, que es una norma que impacta sobre la existencia o no en sí mismo del derecho hereditario. Por supuesto que en los bienes propios, este cónyuge, cuando concurre con descendientes, hereda como si fuera un hijo más. En orden a la concurrencia con los ascendientes, ahí, fíjense, la redacción de la norma, lo interesante, porque dice, si heredan los ascendientes, al cónyuge le corresponde la mitad de la herencia, es decir, todo, incluido también en el caso de los bienes gananciales que concurre ese cónyuge con los ascendientes. Y por supuesto, excluye a los colaterales, es decir, que a falta de ascendientes y descendientes va a heredar todo el cónyuge. Y entonces comenzamos con el primer tema, que a mi modo de ver es el más importante, que es el que tiene que ver con la pérdida de la vocación hereditaria del cónyuge. Esto que nosotros llamamos causales de exclusión hereditaria conyugal. Y allí las tenemos individualizadas básicamente en dos artículos donde nos plantea, uno, el matrimonio in extremis, el otro artículo, que es el 2437, que recepta el divorcio, la separación de hecho y el cese de la convivencia resultante de una decisión judicial. Antes de avanzar en cada uno de estos temas, a mí me parece importante los escenarios que se pueden presentar desde el punto de vista del ejercicio profesional, porque a mí me parece que inicialmente podemos pensar en dos escenarios, es decir, muchas veces en el ejercicio de la profesión nos encontramos con que el mismo profesional representa a hijos del causante, quizás a la esposa separada de hecho, y a su vez hay hijos de otro matrimonio. Entonces, muchas veces la primer familia como que no quiere decir absolutamente nada, no quiere, digamos, poner de relieve esa exclusión hereditaria palmaria que se presentaría por separación de hecho, pero vienen los hijos del segundo matrimonio y sí plantean esa separación de hecho. Y entonces ahí a mí me parece importante desde dos miradas. Uno, el cuidado que hay que tener en cuanto a la incompatibilidad de intereses de representar a aquella madre o padre del ejemplo nuestro que estaba separada de hecho, a la vez de esos hijos que también concurren a la sucesión, eso por un lado, y por otro lado, ¿cómo lo planteamos? Es decir, ¿esto lo planteamos en el propio proceso sucesorio? Va de suyo que no. El proceso sucesorio es un juicio, digamos, de jurisdicción voluntaria, con lo cual simplemente vamos a indicar y a justificar los vínculos
los vínculos y a individualizar el activo, pagar y dividir. Es decir, que no vamos a poder desarrollar un proceso de exclusión hereditaria conyugal. Ahora, no decimos nada, consentimos esta presentación que eventualmente pueda hacer este cónyuge, digamos, separado de hecho que pretende tener derechos hereditarios. Y entonces por eso yo les planteo dos escenarios posibles, ¿no? Que los herederos planteen un incidente, pero un incidente simplemente no para agotar la instancia de que quede excluido, sino algo así como para darle una oportunidad de decir, mira, yo voy a ir a la acción ordinaria, está clara la prueba, y eventualmente ver si esa prueba resulta muchas veces muy contundente, que entonces la discusión sea que en el marco del proceso sucesorio no se lo declare heredero y que en su caso sea este cónyuge el que discuta, el que plantee esa acción desde afuera. Si la prueba de repente no es tan clara, obviamente que va a ser declarado heredero y entonces se recurrirán a las acciones de exclusión hereditaria conyugal, que siempre son importantes o interesantes que sean acompañadas con la de petición de herencia, de manera de poder resolver si tiene o no esa vocación hereditaria ese cónyuge del que estamos hablando. Ahora, en el supuesto de que los herederos consientan la declaratoria de herederos, es decir, avanzan en la declaratoria de herederos, lo denuncian, digamos, se lo declara heredero y no dicen absolutamente nada, ninguna manifestación, esto puede tener un impacto en el juicio ordinario que uno tiene que iniciar, que es el que obviamente corresponde para poder concretar la exclusión de la vocación hereditaria. A mi modo de ver, no. Más allá de que me parece que sí, lo ideal sería poder hacer al menos un mínimo planteo de manera tal de dejar a salvo esos derechos, ¿no?, que uno tiene. En este fallo del año 2022 plantea, y no cabe duda, que la exclusión hereditaria conyugal es a través de un juicio ordinario donde haya amplitud de prueba y, por supuesto, ante el juez del último domicilio del causante, debido a que opera el fuero de atracción. Por el otro lado, y entrando ya de lleno a las causales de exclusión hereditaria conyugal, vamos al matrimonio in extremis. ¿Qué plantea el matrimonio in extremis? El matrimonio in extremis no te está impidiendo que vos te cases con una persona enferma. No es ese el objetivo. Lo que busca el espíritu de la norma es precisamente lo que se sanciona, es la captación dolosa de la herencia. Es decir, que vos te aproveches de una persona que se encuentra en una situación de vulnerabilidad debido a una enfermedad y que te cases exclusivamente a los efectos de obtener la herencia. Con relación a esta causal, básicamente lo que se pide o lo que se debe cumplir es que el fallecimiento del cónyuge ocurra obviamente dentro de los 30 días y además que debe haberse producido, y acá la cuestión, por una enfermedad conocida por el superstite y de desenlace fatal previsible. Y ahí hay, no digo que hay una cantidad de fallos, pero sí bajo el régimen derogado hubo varias discusiones. Por ejemplo, en mi provincia hubo un fallo muy famoso hace muchísimos años donde un señor y una señora se casaron y en la fiesta de casamiento el señor se muere. Y entonces la discusión vino porque el señor era hipertenso. Entonces, como la relación entre la hipertensión y la muerte. Obviamente que no era una relación, posible, porque evidentemente no es un desenlace fatal previsible de que porque vos tengas hipertensión te vayas a morir. Más allá de eso, también se generó en ese fallo que yo les cuento y que ahora voy a terminar con la última parte de esta norma, salvo, planteaba la norma, que hubiera sido, hubiera venido de una relación de hecho anterior. Y entonces se discutía también en ese momento que se interpretaba regularizar una situación de hecho. Entonces Borda, que había incluido en la reforma 17.711 ese apartado, precisamente lo que decía es que el noviazgo también quedaba incluido.
Y esto lo digo ¿por qué? Porque precisamente el otro día en la conferencia que dio Aida en Rosario, en las jornadas que hicimos nosotros, planteaba también el problema que se genera con sea precedido de una unión convivencial. Es decir, va a haber una exclusión hereditaria conyugal en el caso de que se produzca el fallecimiento de la persona dentro de los 30 días, cuando se dé el segundo supuesto, ese fallecimiento se produzca por una enfermedad conocida por el supérstite y de desenlace fatal previsible, salvo que hubiera sido precedido por una unión convivencial. Y entonces ahí ¿a dónde vamos a buscar la unión convivencial? Obviamente a las normas de la unión convivencial. Ahora, Aida planteaba, y a mí, digamos, yo comparto con lo que ella dice, es que muchas veces, si lo que está buscando el espíritu de la norma es que no exista una captación dolosa de la herencia, si de repente nos encontramos con una persona que ha estado en pareja, no sé, no en pareja, quizás de novios, ¿no? En el marco de una unión convivencial, ¿no? Que quizás no se hubieran dado los requisitos. ¿Qué pasaría si eventualmente podríamos igualmente recurrir o ampliar un poco a qué es lo que se entiende por una unión convivencial en el marco de la interpretación de esta norma, me refiero, ¿no? Por supuesto. Y fíjense que esto fue lo que más o menos pasó, lo que yo les contaba que había ocurrido antes en Santa Fe, también volvió a pasar ahora. Fíjense lo que le pasa. El accionante, plantean en este caso, no acreditó la presencia de que se produzca, de que el causante haya producido la muerte por la misma enfermedad que padecía. Dice que en efecto, de la partida de defunción surge como causa de muerte genérica enfermedad, sin especificar cuál de las que el causante padecía fue la que ocasionó el fallecimiento. Y además, a ello se agregan los testimonios rendidos que dan cuenta de que la muerte fue sorpresiva al producirse cuando el causante, de casi 80 años de edad, al conducir en bicicleta, como lo hacía normalmente, se desvanece en la vía pública y fallece después producto de un paro respiratorio. Es decir, no se ha acreditado en el caso una adecuada relación de causalidad entre las enfermedades que padecía el causante y que se aducen como preexistentes y la muerte, sin poder saberse a ciencia exacta si la muerte se debió a los padecimientos que alega el actor en la demanda. Respecto del divorcio, por supuesto que todos sabemos que si hay divorcio, evidentemente no hay derechos hereditarios. Pero bueno, ¿qué pasa con estas sentencias de divorcio que quedan sin notificar? ¿Ha habido casos de estos? Muchos. De hecho, trajimos un fallo en donde se presenta la cónyuge, inicia la sucesión de su marido ante un juzgado, y atento a no existir descendencia, peticione que se cite a los padres del fallecido. A su vez, los padres del fallecido también en el mismo juzgado iniciaron una declaratoria de herederos, pero ellos ¿qué dicen? Ellos plantean o entienden que el matrimonio habían manifestado en el juzgado nacional la voluntad inequívoca de dar por concluida su relación conyugal, por lo que sostienen que no opera el llamado hereditario en favor de su esposa. Y entonces peticionan que sean declarados únicos herederos los propios, solamente los padres. Y allí me parece muy bueno lo que plantea el fallo, porque dice, la voluntad unilateral de uno de los cónyuges es suficiente para obtener una sentencia de divorcio, entonces, del mismo modo, una única voluntad de no reanudar la convivencia para que se produzca la exclusión de la herencia también es suficiente. Es decir que, si de repente nos encontramos con una sentencia que no ha sido notificada, en cualquier caso, obviamente la persona no está divorciada, no va a poder plantearse una exclusión hereditaria conyugal en el marco del divorcio, pero no cabe la menor duda que sí vamos a poder avanzar en la causal de separación de hecho sin voluntad de unirse. Porque ahora cuando veamos la separación de hecho, vamos a ver la relación que hay con las normas del derecho de las familias. Y vamos entonces a este tema. Va de suyo que no se exige la cohabitación en el matrimonio. Y esto va a tener un impacto directo en el marco de la exclusión hereditaria conyugal por separación de hecho. Es decir, hoy
tenemos diversas formas familiares, diversas formas de parejas, hay personas que viven en diferentes casas, ¿no? Porque así lo deciden, porque así lo han planteado. Entonces, la primera cuestión a tener en cuenta es no confundir que porque las personas vivan bajo el mismo techo no va a existir separación de hecho, o lo contrario, que porque las personas vivan en habitaciones, en casas separadas, va a existir una exclusión o se va a configurar una exclusión hereditaria conyugal. Porque es claro que tenemos que trabajar la separación de hechos sin voluntad de unirse a la luz del artículo 431. Y este artículo 431 que nos está diciendo, los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad. Es decir, se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común y ese es el secreto para poder determinar si efectivamente se configura o no se configura una causal de exclusión hereditaria conyugal. Es decir, la convivencia importa un término mucho más amplio que la cohabitación. Y en ese marco, fíjense lo que pasa en estos dos fallos que plantean esta separación de hecho o que aparece esta separación de hecho de manera, digamos, analizada de diferente manera. Fíjense que acá se casan, un matrimonio, fíjense, se casa el 25 de febrero y la mujer fallece el 25 de febrero, digo bien, del 2016 y se muere el 16 de junio del 2016. Fíjense, re poquitos meses. En esos poquitos meses, pobre, le pasa de todo. El 15 de junio, formula una denuncia de violencia contra su cónyuge, indicando que hace un mes que se encuentran separados de hecho. Después los domicilios en aquella denuncia los planteaban de manera, digamos, domicilios distintos, ya ni bien casados. El informe de la Defensoría Departamental plantea que comparecieron para consultar y ser asesorados sobre el trámite de divorcio. Y además de las declaraciones testimoniales, digamos, que además había aportado el propio cónyuge, su pártite, pero que ahora van a ver, separado de hecho, de las que se desprende la situación de los cónyuges y su separación, y con tales elementos probatorios tiene por acreditado los elementos objetivos y subjetivos de la causal de exclusión hereditaria, en tanto, pese al breve tiempo de celebración, los cónyuges estaban separados. ¿Qué pasó? Él, digamos, estaban separados, de hecho, dijo, bueno, hace tan poquito tiempo que me casé, ¿quién se va a dar cuenta? Pero claro, cuando se va a la Cámara, le agregan el detalle de color a todo esto. Empieza la Cámara explicando y dice, bueno, obviamente hay que basarse en el 431, obviamente no están obligados a cohabitar, es decir, toda esta prueba que evaluamos en primera instancia, bueno, está bien, ponele, uno vive en una casa, otro vive en la otra, hasta ahí vamos bien. Pero, ¿qué pasó? El problema que sucedió es que le apareció un hijo extramatrimonial a él, que nació a los 2 meses de casado, que se probó que no tenía ella conocimiento de ese hijo extramatrimonial y que por tanto claramente podía inferirse que la causa de la separación había sido precisamente el conocimiento de ese hijo extramatrimonial. Y entonces muy bien la Cámara dice, esta referencia es solo para contextualizar que la separación, aunque en tiempo breve, en razón de la ocurrencia del accidente fatal, claramente se vislumbraba como definitiva y no como un simple distanciamiento, un tiempo para pensar. Y es más, ¿no? También había habido fallos en donde decían que la madre de ese niño era la actual pareja, ¿no? Es decir, que habían seguido con una relación luego de la muerte. Entonces, claramente, en ese supuesto plantean la exclusión hereditaria. Y acá la cosa al revés, ¿no? Que esto también son situaciones que ocurren. Y fíjense lo que dice.
traje solamente el sumario porque la verdad que está muy bien sumariado y resumido en lo que es la sentencia in extenso. En el caso, dice, las recurrentes no han logrado acreditar la separación de hecho definitiva y sin voluntad de unirse. Al contrario, ha sido suficientemente acreditado que el cese de la cohabitación se debió a la imposibilidad de la esposa de radicarse en el campo junto a su esposo, ya que por su delicado estado de salud debía residir en una zona cercana a centros de salud. Tales conclusiones, que constituyen el meollo de la cuestión, no han sido rebatidas por los recurrentes, insistiendo en la existencia de una unión convivencial del causante con otra mujer que no se ha logrado acreditar sin atender a la normativa aplicable y a los presupuestos de hecho, ¿no? Fíjense aquí, dice, bueno, en realidad no era que había motivos y evidentemente el proyecto de vida en común parecería que continuaba y que no teníamos dificultades. Y por último, el cese de la convivencia por decisión judicial. Acá nos encontramos con algunos problemas. Ya ni bien entraba en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación, en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil de Bahía Blanca se discutió largo y tendido sobre el alcance de este punto. Porque ¿qué es lo que plantea? Fíjense, la decisión judicial de cualquier tipo que implique cese de la convivencia, fíjate bien, de cualquier tipo, excluyen el derecho hereditario entre los cónyuges. Automáticamente uno tiende a pensar qué es lo que ocurre con las cautelares de violencia. Porque si no le hubiéramos puesto de cualquier tipo, quizás entonces no cabía duda una interpretación más sencilla. Sin embargo, y más allá de la norma digamos, de la calificación o de lo que plantea para una exclusión hereditaria conyugal. Sin embargo, en el caso de digamos, de víctimas de violencia de género, obviamente que esa situación no va a, digamos, no puede ser aplicada tal como lo plantea la norma, obviamente si el que fallece es el excluido, ¿no? Estamos hablando de eso. Por el otro lado, no olvidar que el hecho de que estemos hablando de una exclusión hereditaria conyugal nada tiene que ver con los bienes gananciales. Los bienes gananciales siguen, digamos, sin ninguna dificultad y el cónyuge puede no heredar al fallecido, pero sí toma el 50% de sus gananciales. Y nuevamente entonces ponemos de relieve esta importancia de los bienes en el marco de la vocación hereditaria. Y entonces, retomando con la cuestión de los bienes, vamos al tema del régimen matrimonial y vocación hereditaria. Y fundamentalmente recordar que tenemos, hoy recién lo explicaba el doctor Contegrán, un régimen de comunidad y un régimen de separación. Y lo primero también que tenemos que decir es que yo, cuando empecé a ejercer la profesión, uno tenía una sucesión y ¿qué decía? Miraba la escritura y decía estado civil casado, pum, ganancial, estado civil soltero cuando adquirió, propio, y así nos manejábamos para la denuncia de bienes. Obviamente que esto ya no lo podemos hacer así. Tenemos que mirar no solamente si la persona cuando adquirió un bien era de estado civil, soltero o casado, sino si además transitaba qué régimen. Porque yo puedo estar casado bajo el régimen de separación de bienes, con lo que entonces en ese caso el bien es propio de la persona que lo adquirió y obviamente esto me va a repercutir en los derechos hereditarios que hablábamos al principio, porque entonces si todo el matrimonio, por ejemplo, se transitó bajo el régimen de separación de bienes, todos los bienes adquiridos fueron propios y el cónyuge entonces en ese caso va a heredar como un hijo más porque son propios, bienes propios habidos o ingresados en el marco del matrimonio. Pero además hay otra cosa, ¿no?, que me parece importante. Tener en cuenta la calificación de los bienes a la hora de realizar el inventario. Porque muchas veces la calificación es sencilla, pero otras veces la cosa se complica un poco. Y traje como ejemplo el artículo 464 y 465, teniendo en cuenta además que en nuestro derecho tenemos calificación única con casos de recompensa. Es decir, no tenemos un bien que sea una parte propia y otra parte ganancial, sino que tenemos bien o propio o bien ganancial y después vamos a el supuesto de recompensa. Como les decía, el ejemplo que les planteaba era el 464 y el 465, que obviamente son
normas espejo. ¿Qué es lo que te está diciendo? Dice que son bienes propios de cada uno de los cónyuges las partes indivisas adquiridas por cualquier título por el cónyuge que era propietario de una parte indivisa de un bien al comenzar la comunidad. Caso típico. O las que se agregan, bueno, sí, o que la que adquirió durante esta en calidad de propio. Mañana mi padre fallece, yo estoy casada, heredo junto con mis hermanos una propiedad y entonces yo después, estando casada bajo el régimen de comunidad, digo, bueno, le voy a comprar las partes indivisas a mis hermanos de manera de quedarme con la totalidad del bien. Y ahí, ¿qué es lo que te está diciendo? Que ese bien, como el origen fue propio, va a ser propio por más que haya comprado esos bienes, digamos, haya ido comprando durante la comunidad. Y lo mismo con los gananciales, nada más que al revés. Y fíjense lo que pasó en este fallo en el marco de una denuncia de bienes. Fíjate que la señora Gallego, promovió un incidente que era la hija del causante y además hija de a la quien demandó, esta cónyuge dirigió la pretensión contra la heredera Tamborenea, quien en el proceso principal había denunciado como parte del acervo bienes que la incidentista consideraba propios y ella interpretaba que por tanto debían ser excluidos del inventario de los bienes. Y entonces, en cuanto al inmueble 1 y 2, dice que se admitió que la señora Gallego ostentaba un cuarto indiviso por herencia de su padre, un cuarto por donación de su madre, totalizando así un medio propio, pero sostuvo que el restante medio reviste carácter ganancial, ya que lo compró con su hermano estando casada con el señor Tamborenea. Es decir, lo que pretendía esta hija era denunciar el 50% del bien. Ella dijo, bueno, el 50% es de mamá porque lo donó, lo recibió por herencia. El otro 50% lo compró con papá, denunció el 50% porque ese 50% es ganancial. Y en cuanto al inmueble 3, si bien era la misma cosa, le agrega una singularidad. Y la singularidad que le agrega es que no compra ella siendo de estado civil casada. Que ahora vamos a ver la cláusula. ¿Qué es lo que resuelve la Cámara? Dejo la cláusula para leerla porque me parece importante por cómo terminan calificando el bien. Dice, bueno, a ver, en relación al inmueble 1 y 2, dice, de modo tal, adquirió tal como lo había adquirido y así se encontraba también inscripto, entiende que es el 100% de Aide, de Mirta y de Gallego, que debe ser excluido todo del sucesorio sin perjuicio de la recompensa. Es decir, no lo vamos a incluir, pero obviamente van a tener que iniciar este derecho de recompensa por haber adquirido esos bienes siendo de estado civil casada. Pero mira lo que pasa con el inmueble 3. En el inmueble 3, la Cámara dice, mirá, la cosa es distinta acá, porque si bien la primera parte compra el cuarto y el otro cuarto, todo perfecto, en el 50% restante plantea que compró, la parte compradora estuvo integrada conjuntamente por la señora Aide Mirta Gallego y por Enrique Tamborenea. Y además, en la intervención conjunta de ambos cónyuges quedó claramente que lo hace por sí y en nombre y representación de su esposo, don Miguel Enrique Tamborenea, a mérito del poder. Es decir, que ese 50% generó un condominio en el propio, un condominio en el matrimonio que a su vez adquiría partes indivisas. Entonces, con relación a este último bien, lo resuelve de una manera diferente. Dice, el inequívoco sentido ganancial que la propia, la propia esposa asignó a la compraventa y el también inequívoco carácter ganancial de la adquisición por ambos cónyuges determinan que resulta inaplicable a estas dos adquisiciones la previsión del artículo 464, inciso K.
Bueno, entonces ahí nos quedamos, digamos, un poco preguntando, ¿no? ¿Es una excepción a la, digamos, a la calificación única? Y parecería que no hay recompensa porque se lleva su parte directamente, digamos, en el marco del sucesorio, cada uno se llevaría su parte. Bueno, esto, digamos, hay posiciones digamos, en la doctrina, como Carlitos Ariana, que plantea que no hay, digamos, que no necesaria, que puede existir, mejor dicho, una calificación dual. Pero bueno, fíjense la importancia entonces de tener en cuenta el tema de la calificación de los bienes. Por lo demás, y hablando de la recompensa, también tenemos que animar a plantear recompensas en el marco de la transmisión hereditaria, que esto es muy poco habitual en el ejercicio profesional. Es como que, bueno, se transmiten los bienes y no se reclama el derecho de recompensa, que los herederos sí lo pueden hacer, obviamente que lo tienen que hacer, digamos, en expediente separado ante el juez del último domicilio del causante, pero sin lugar a dudas el derecho a recompensa es una obligación que se transmite mortis causa, que el cónyuge supérstite puede reclamarlo a los herederos, como también los herederos se lo pueden reclamar a ese cónyuge supérstite, y como recién les decía, también opera el fuero de atracción. Me parece esto muy importante porque es muy habitual encontrar casos donde uno de los cónyuges quizás, digamos, pone dinero, vende una propiedad para comprar otra y queda esa propiedad ganancializada. Entonces me parece importante, más allá de la explicación de la calificación única que los bienes tiene, también de acostumbrarnos a trabajar el tema de la recompensa y sobre todo también en el marco del proceso sucesorio. El segundo eje que yo les traigo para hoy es el eje del uso y goce de los bienes hereditarios. Todo un tema. Lo voy a reducir nada más al cónyuge, porque si no tenemos para hacer un libro más o menos de este tema. Nosotros tenemos dos artículos, ¿no?, que pueden utilizarse. Uno es el 2328, que es el uso y goce de los bienes, que el heredero puede usar y gozar los bienes, pero fíjate que tiene algunos tips la norma, ¿no? Por ejemplo, conforme a su destino, en la medida compatible con el derecho de los otros copartícipes. ¿Qué quiere decir? Bueno, fallece mi padre, yo entro a vivir en una propiedad y me quedo allí, nadie me dice nada, yo me quedo allí y lo sigo usando. Ahora, si alguno de mis hermanos me quieren cobrar una compensación por uso exclusivo, bueno, me la intiman, me la cobra, es hacia futuro, y si no nos ponemos de acuerdo, esto lo determina el juez. Y por el otro lado tenemos el derecho real de habitación, que es otra de las normas más importantes de uso digamos, de la vivienda, que tiene ese derecho real, que es vitalicio y gratuito. Fíjate esto, funciona de pleno derecho, a diferencia del régimen derogado que había que pedirlo, sobre un inmueble, obviamente, de propiedad del causante, que constituyó el último hogar conyugal y que a la apertura de la sucesión no se encontraba en condominio con otras personas. Tema típico, primer matrimonio, fallece uno de los cónyuges, heredan los hijos de ese matrimonio y el cónyuge supérstite. Este cónyuge supérstite se vuelve a casar y digamos, a su esposa la lleva a vivir a este bien. Y después se pretende pedir derecho real de habitación sobre ese inmueble. No es posible, precisamente porque se encuentra, si bien no es el condominio, se entiende que también puede ser la comunidad hereditaria, pero lo que te está queriendo decir es que no puede ser de propiedad de otras personas. La cuestión fundamental acá, y antes que me olvide, porque me agarró picazón de garganta y me olvidé la idea que iba a decir, lo que me parece importante acá es de destacar que obviamente que el 2383 se aplica al cónyuge, pero que también el otro artículo puede aplicarse al cónyuge. Porque el cónyuge puede estar ocupando además otro inmueble que no sea la sede del último hogar conyugal.
o puede estar ocupando los dos inmuebles. Es decir, puede el cónyuge superstite haberse quedado en la sede de último domicilio conyugal y a su vez también tenía un negocio y tenía un local y entonces se quedó usando ese local. Entonces, quiere decir que al cónyuge podemos recurrir y podemos reclamarle en cualquiera de los dos supuestos, obviamente atendiendo al caso concreto. Y en relación a este derecho real de habitación hay varias jurisprudencia porque parece como algo muy lineal y tiene un montón de vericuetos. Y siempre empiezo con este fallo de mis colegas, no son mis colegas, pero son mis amigos necochenses porque me encantó. Me parece un fallo interesantísimo y sobre todo ahora lo traigo por toda esta discusión que tenemos sobre si los principios sí, los principios no, que estamos en esta nueva posición y a mí me parece que este fallo da cuenta de cómo deben aplicarse ese título preliminar tan valioso que nos aporta el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Qué es lo que ocurre en este fallo? Bueno, una señora había fallecido bajo el régimen derogado, tenía derecho real de habitación, que obviamente en el régimen derogado, ustedes recordarán que ese derecho real de habitación caducaba. Entre otras cosas, caducaba si se casaba con otra persona. Y esto es lo que ocurrió. La señora se casó con otra persona. Cuando entra en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación, vienen los herederos y plantean precisamente la caducidad del derecho real de habitación. En primera instancia, ¿qué se resuelve? En primera instancia se hace un razonamiento correcto desde una norma, desde una lectura de la norma. Es decir, bueno, a ver, régimen aplicable, régimen derogado. ¿Se había casado la señora? Sí, se había casado, estaba aprobado que se había casado. Bueno, por tanto, entonces, hacemos lugar a la caducidad del derecho real de habitación. Pero va la Cámara. Y la Cámara, con buen tino, ¿qué es lo que dice? A ver, nosotros vamos a aplicar el artículo 7. Es correcto que tenemos que atender al artículo 7. Es correcto que la ley aplicable es el derogado, porque la ley aplicable para la muerte es el momento precisamente, o la fecha de fallecimiento, en este caso, falleció bajo el régimen derogado, está correcta la aplicación de la norma. Pero, atención, el artículo 7 no se escapa a las convenciones, no se escapa a la Constitución Nacional, no queda por fuera. Y con muy buen criterio, ¿qué se plantea? Dice, ha de señalarse que el artículo 7, como norma de derecho transitorio y su interpretación, en tanto ello determina el derecho aplicable, por su naturaleza y trascendencia, no escapa al sistema de fuentes ni a las directrices que surgen del artículo 1 y 2 del mismo cuerpo legal. Fíjense qué interesante. El artículo 1 que te está hablando, los casos. ¿Qué son los casos? ¿Por qué la norma dice los casos? Porque te pide que apliques al caso en concreto. Y el artículo 2 te pide que interpretes. Y entonces, con muy buen criterio, dice, así, el nuevo sistema sustantivo vigente al momento del pedido de cese del derecho real de habitación no solo contempla el hecho de contraer nuevas nupcias como una causal de extinción de ese derecho, sino además esa causal entra en contradicción con las normas constitucionales y convencionales que lo protegen. Pero claro, se trataba de una mujer que sí se había casado, pero que tenía más de 70 años de edad y que acredita un delicado estado de salud. Y por tanto, entonces, ¿cómo íbamos a hacerle caducar ese derecho real de habitación? Así que a mí siempre cuando doy este tema, empiezo con este fallo que me parece verdaderamente un ejemplo de cómo deben leerse esto que plantea el artículo 1, que son los casos. Por el otro lado también otros fallos en donde nos encontramos con determinadas situaciones como que se plantea que no se encuentra en un estado de debilidad jurídica por la muerte del causante, ¿no? Hay muchos planteos que nos dicen, bueno, la señora tiene un montón de dinero. ¿Por qué este derecho real de habitación? Si ella tiene otra casa, puede vivir
tranquilamente. O sea, acá no, digamos, no hay una debilidad jurídica. Y entonces los fundamentos del fallo te dicen, mira, establece que el cónyuge supártite tiene derecho real de habitación, que es vitalicio, gratuito. La cónyuge supártite de pleno derecho tiene esa posibilidad de perpetuarse en la utilización gratuita del inmueble. La finalidad de esta figura es la tutela del derecho habitacional de quien perdió su compañero o compañera de vida, es decir, el resguardo de su vivienda. Y además, y esto me parece el último punto, ¿no? Los tratados internacionales y demás, pero el último punto que me pareció interesante, la vivienda tiene para las personas un valor que excede lo patrimonial. Se trata de un espacio de intimidad, de protección, de desarrollo personal, de construcción de proyectos y afianzamientos de vínculos familiares, de disfrute. Por tanto, entonces, se confirma el fallo de primera instancia. Ahora, acá me freno. Porque yo digo, si a la misma situación nos encontramos con una persona que tiene muchísimos bienes y, por el otro lado, una sucesión que el único bien es precisamente este que genera una indivisión hereditaria, tal como es el derecho real de habitación, y enfrente nos encontramos con un heredero con discapacidad, y bueno, también tenemos que ponernos a pensar si no puede tener una mirada distinta la lectura de ese caso del artículo 1 que el Código Civil y Comercial de la Nación nos plantea. En este otro, fíjense lo que pasa. En el proceso se reconoció que el inmueble sobre el que se debate era el único bien. ¿Pero qué pasó? La señora tenía una casa, vivía en la casa y además tenía, ponele, el local, otro departamentito, pero no estaba sometido a PH, no estaba subdividido, era una única matrícula. Entonces, ¿qué hace uno de los herederos? Uno de los herederos dice, mira, yo te voy a pedir una compensa. En realidad, lo que le pide, que no se haya, digamos, en discusión esto de la mujer, digamos, de que viva en la casa donde había vivido con su padre. Pero sí quería que le devuelva lo que alquilaba de las otras dependencias. Y ahí se generó toda esta discusión. Es decir, bueno, ¿este derecho real de habitación alcanza a todo o no alcanza a todo? ¿Qué es lo que se resolvió? Bueno, a mí me pareció muy acertado y dice que la decisión del ACUE en fijar el canon locativo sobre los sectores alquilados no está, digamos, fuera del régimen legal del derecho real de habitación. De allí que resulte ajustado el derecho de que el canon locativo recaiga respecto de los sectores del inmueble que tienen destino locación. Y además dice esto, refuerza la posición adoptada por el juez de baja instancia y el fundamento es el artículo 2160. Esto es otro de los temas que tenemos que tener en cuenta porque muchas veces nos preguntan, ¿y puede alquilar? ¿Puede alquilar? Bueno, ¿qué es lo que dice el 2160? La habitación no es transmisible por actos entre vivos ni por causa de muerte y el habitador no puede constituir derechos reales o personales, es decir, locación, sobre la cosa. Eso también es otro de los temas importantes para tener en cuenta a la hora de ver cómo funciona este derecho real de habitación. En este otro caso, la cuestión era todavía peor. Uno de los hermanos se va a vivir con la madre, que tenía derecho real de habitación, y entonces el otro, claro, furibundo. Furibundo que vivía con toda su familia, no pagaba absolutamente nada de vivienda, y él de afuera, no pudiendo lograr nada porque su madre tenía ese derecho real de habitación. Intima una compensación por uso exclusivo solamente al hermano. Y allí también se resuelve, digamos, en sentido contrario, diciendo, no, a ver, tu mamá tiene el derecho real de habitación y puede vivir con quien quiera. Puede vivir con tu hermano, con la nuera, con un novio, con quien quiera, y eso no tiene por qué meterse. Ahora también, no lo traje y antes de seguir avanzando en la renuncia tácita, también, y volviendo al tema de los casos, y lo cuento por un tema que me pasó en el estudio, a mí me parece también que este derecho real de habitación tiene que ir de la mano de la buena fe. Y volvemos otra vez a los principios, ¿no? Tuve la oportunidad de atender un caso en el cual una señora había
digamos, efectivamente estaba viviendo en la casa que era del cónyuge, digamos, fallecido con los hijos del primer matrimonio, pero que ella los había criado porque se casó con, la madre había fallecido cuando eran muy chiquitos ellos, y ella los había criado desde que estos nenes tenían 2, 3 y 4 años. Al tal nivel que la llamaban mamá, habían creado verdaderamente un vínculo socioafectivo. Y luego fallece este señor, llega, digamos, el caso y ella plantea derecho real de habitación porque era el único inmueble que tenía el acervo sucesorio, y ellos plantean la excepción que tenía que ver con que no podía recurrir al derecho real de habitación como consecuencia de que estaba en condominio con otras personas, que esas otras personas eran los mismos niños que luego fueron adultos y que habían sido criados por esta madre. Entonces, la cuestión es que uno en esos casos se pone a pensar, la mujer quedaba verdaderamente desprotegida porque obviamente que tenían el 50% de los hijos, el otro 50%, y del otro 50% ella había tenido hijos también con su marido, o sea, la porción que le quedaba verdaderamente no le alcanzaba para absolutamente nada. Y bueno, en el marco de esa consulta que yo asesoré y todo, después escribí un artículo porque creo que también allí tiene que haber buena fe. No puede oponérsele a esa mujer que no tiene derecho real de habitación cuando crió a esos 3 hijos. No estamos hablando de una persona que viene con posterioridad, cuando los hijos son grandes, cuando la situación fáctica es distinta, ¿no? Entonces, nuevamente, artículo 1, los casos, diálogo de fuentes. El artículo 2, la interpretación, ¿no? Como para, digamos, no mirar este derecho real de habitación de una manera estática. Este derecho real de habitación puede ser plástico como el resto de los derechos. Renuncia tácita al derecho real de habitación. ¿Se puede renunciar de manera tácita a este derecho real de habitación? Sí, claro que sí. Y de hecho hay un montón de fallos. ¿Cuánto me va quedando? ¿Más de 10? Bueno, entonces ya hablo y me dejo el power. ¿Qué es lo que pasó con la renuncia tácita al derecho real de habitación? Este es un tema muy importante que también ocurre en el marco de los procesos sucesorios. Hay gente que de buena fe dice, bueno, a ver, la casa a mí me está quedando grande, yo, digamos, quiero venderla de manera de que entonces todos puedan dividirse. Y bueno, y esto pasó aquí, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Plantea la posibilidad de invocar, digamos, surge en realidad de denunciar, hacer o designar un perito inventariador, tasador y partidor, de manera tal de avanzar con el proceso sucesorio y la partición finalmente, y en el marco de ese pedido, ¿qué hace? Incluyen también a ese bien, ¿no?, sobre el cual, digamos, tenía esa cónyuge subpartite el derecho real de habitación. Y allí se discutió sobre si ese acto era una renuncia tácita o no era una renuncia tácita. Y así tenemos distintos fallos que yo les traje para mostrarles, en donde yo diría que mayoritariamente se entiende que hay una renuncia tácita precisamente por la doctrina de los propios actos. Es decir, lo que se sostiene, digamos, básicamente es que si yo pienso que tengo un derecho, digamos, una indivisión hereditaria en mi favor, no tengo por qué incluir en los temas particionarios a este bien, y de por sí, entonces, esto importa una renuncia tácita. Y estas renuncias tácitas que hay que tener muchísimo cuidado porque hay muchas renuncias tácitas en el marco del derecho sucesorio. Porque otro de los casos que se nos presentan en la designación de un perito inventariador, tasador y partidor y avanzar en temas particionarios es la renuncia tácita a la acción de colación o la renuncia tácita a la acción de reducción. Entonces, atención, cuando nosotros tenemos todos estos derechos de no seguir avanzando, porque nos podemos encontrar, obviamente, con un dolor de cabeza. Esto después se los dejo, hay varios fallos que les pueden venir bien. Y el tercer eje, que en estos pocos minutos que me queda, es que me parece importante también abordar, es el eje de la indivisión postcomunitaria, ¿no? Artículo 481.
El artículo 481 plantea dos situaciones. Una de ellas es la que, bueno, uno está, digamos, se divorciaron, no se ponen de acuerdo, y no se ponen de acuerdo, y en el medio se murió uno de los cónyuges. Y ahí los abogados y las abogadas fallecemos todos junto con el que se murió, porque decimos, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo seguimos con toda esta gente? Bueno, te lo dice el 481. Este 481 te dice, extinguido el régimen por muerte de los cónyuges o producido el fallecimiento mientras subsiste la indivisión postcomunitaria, se aplican las reglas de la indivisión hereditaria. Y fíjate que te puse en rojo porque este 481 plantea esto, pero plantea otra cosa más que me parece importante destacar. Obviamente, si se extingue en vida de ambos, la indivisión se rige por los artículos siguientes. Leo esta última parte por la norma que viene. Pero, ¿qué pasa con la responsabilidad por las deudas de los cónyuges cuando se extingue por muerte la comunidad? Y vuelvo a la norma, porque el 481 te está mandando a aplicar las reglas de la indivisión hereditaria. Por el otro lado, el 487, es decir, lo que sería la última parte que dice, si se extingue en vida de ambos cónyuges, la indivisión se rige por los artículos siguientes de esta sección, es decir, que el 487 son los artículos siguientes para cuando se extingue en vida, te está diciendo que los efectos frente a los acreedores son que la disolución del régimen no puede perjudicar los derechos de los acreedores anteriores sobre la integralidad del patrimonio. Vos te acordás que los bienes, digamos, si yo adquiero un bien ganancial, soy la titular registral, yo lo administro y si hay deudor, digamos, si yo tengo deudores, esos acreedores hacia mí van a poder cobrarse de mi masa y no van a poder cobrarse de la masa de mi marido. Entonces, el tema en el 487 queda claro, porque te dice, la disolución del régimen no puede perjudicar los derechos de los acreedores anteriores sobre la integralidad del patrimonio de su deudor. Es decir, todo sigue como antes. Pero se generó la enorme discusión en orden a ¿se aplica el 487? Y por tanto, entonces, nos vamos a las normas hereditarias donde se genera una indivisión hereditaria, digamos, que no atiende a la individualización de los bienes y este acreedor que originariamente era de un cónyuge puede cobrarse sobre todo. O, sin perjuicio del 481, ¿no? Directamente seguimos aplicando el 487 luego de la muerte de uno de los cónyuges, pese a la remisión del 481, a los efectos de no perjudicar a ninguno de los acreedores. Esta problemática se había generado ya en el régimen derogado. Parecía resuelta ahora, pero con la aplicación del 481, la cosa se complicó. Fíjense que es un tema tan antiguo que trajimos este fallo que es un clásico de este tema, donde la doctora Kemmelmacher, precisamente en el marco de una quiebra, pero que también resulta aplicable a este caso, ella plantea y dice, en principio, la muerte y el concurso no deben producir modificaciones respecto a la garantía patrimonial que tenían los acreedores cuando el causante vivía, por lo que el acreedor debe tener frente a sí los mismos bienes que tenía antes del proceso colectivo. El nacimiento de la indivisión postcomunitaria o cambio en la titularidad del acervo, así como la confusión de las diferentes masas gananciales, no debe producir efectos frente a terceros. Y esta posición muchos la seguimos manteniendo, es decir, pese a la existencia del 481, si fallece uno de los cónyuges, por más que me reenvíe a las normas hereditarias, igualmente el régimen de la división de deudas tiene que seguir igual. Obviamente que cuando uno ejerce la profesión puede ocurrir que le convenga una postura a la otra,
porque si era un insolvente, digamos, a quien tenía que cobrar, y el insolvente, digamos, o el cónyuge del insolvente fallece, y entonces esa masa se amplía y probablemente convenga ir al 481, en la que también hay voces muy respetadas, ¿no? Y así, fíjense que hay fallos, por ejemplo, en Córdoba, donde dice, si uno de los esposos contrajo una deuda antes de la disolución de la sociedad conyugal, es un fallo antiguo, pero la problemática es la misma. Es decir, no importa el fallo porque sigue la misma problemática pese al artículo 481. El acreedor no podía suponer que su crédito iba a quedar desprotegido por el hecho de que el deudor se divorcie o fallezca, entre otras causas de disolución del régimen patrimonial. La deuda es asumida por el cónyuge, si la deuda es asumida por el cónyuge con posterioridad a dicha disolución, la realidad es que el acreedor tiene frente a sí a su garantía ya encogida o ya ensanchada, es decir, que hace una división entre aquellos acreedores previos o post. Y sí, un fallo más nuevo de la Cámara de Neuquén, donde plantea, en primera instancia, se ordenó levantar el embargo sobre el 50% del inmueble de titularidad de la cónyuge supérstite ejecutada y lo mantuvo respecto al 50% restante. ¿Y la Cámara qué hace? Dispone el levantamiento del embargo en su totalidad porque la deuda ejecutada es posterior a la disolución de pleno derecho de la sociedad conyugal operada por fallecimiento. Y entonces allí dice, hasta el momento de la partición, no se conoce qué bienes físicamente determinados corresponden a cada heredero, es decir, lo convierte en un acreedor personal de ese cónyuge. Es decir, a modo de síntesis, tenemos dos posiciones. Una, aplicamos la norma que nos reenvía a las normas sucesorias. En el caso de que hagamos esto, obviamente queda todo en el marco de una indivisión y yo no puedo ir a cobrar exclusivamente a quien originariamente era mi deudor. Dos, seguimos manteniéndonos con la norma que plantea, al igual que cuando se extingue en vida de ambos cónyuges y por tanto entonces podemos cobrarle a cada uno. Bueno, a mí me parece que esa es la posición más acertada. Bueno, de esta manera obviamente nos seguimos. Lo último que sí le quiero decir, no olvidarse de hacer cesión de gananciales, es importante, y además individualizar adecuadamente el objeto, porque no es lo mismo la cesión de derechos hereditarios que la cesión de gananciales. Igual no me detengo acá, es mi tema de tesis y me engancho mucho y listo. Miren todo lo que tenía para darles. Así que bueno, con esto, No. Con esto, no. Bueno, último tema que sí, bueno, elijo, pero ya no me manejo más con el power. El último tema que me parece también importante en relación al cónyuge es qué pasa con las donaciones que realizan los cónyuges y los efectos que tienen luego de la muerte. Un fallo que sacó, fue de Bahía y obtuvo fallo de corte muy interesante con distintos supuestos en cuanto a la donación de gananciales, ¿no? Piensen ustedes, y no cuento el fallo, voy a un ejemplo para que se entienda la problemática, así lo hago más sencillo. Un caso que yo vi. En ese supuesto ocurría lo siguiente, hizo el cónyuge, digamos, uno de los cónyuges hace una donación a todos sus hijos como consecuencia de que tiene un hijo, le llega una cédula de una filiación extramatrimonial. Entonces decide donarle todos los bienes a los hijos. Es muy similar al de Bahía y al fallo de Corte de Provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando termina tema filiación y demás, inician la acción de colación contra estos hijos que habían recibido el bien, ya el padre fallecido, que era el titular registral. ¿Y qué se discutió tanto en segunda instancia como en la Cámara? Si le correspondía a este hijo tomar, eran 3 hijos, 1/3 del 100% de lo donado, sin atender al 50% que hubiera sido ganancial si no lo hubiera donado,
o si le correspondía un tercio del 50%, que era lo que le hubiera correspondido a este cónyuge superstite si no hubiera donado y los bienes hubieran quedado. Bueno, la Cámara dijo, no, le corresponde un tercio del 50%. Y la Corte de la Provincia de Buenos Aires, yo creo que el fundamento es impecable, dice, le corresponde un tercio del total, porque la ganancialidad se pone de manifiesto cuando se extingue la comunidad. Por tanto, si el bien salió, a este chico le corresponde un tercio. Yo me puse a pensar sobre ese tema y digo, es cierto, técnicamente eso es correcto, pero a mí me parece que también hay que pensar que el asentimiento es una suerte de liberalidad. Máxime en el nuevo Código Civil y Comercial, bueno, nuevo, que seguimos diciendo nuevo, ya vamos por los 10 años, en el Código Civil y Comercial de la Nación, cuando claramente tenemos liberalidades que no son donaciones. No es lo mismo que lo que ocurría en el régimen derogado, donde uno podía colacionar donaciones y había casos excepcionales como el fallo Vogelius, donde permitieron colacionar liberalidades que no eran donaciones. Y a mí me parece que en este caso el asentimiento que presta la madre es un acto que le permitió donar. Es cierto lo que se plantea desde la mirada del régimen patrimonial matrimonial, pero también es cierto que desde el derecho sucesorio, esta mirada, ¿no?, transversal que tenemos que dar, es una liberalidad ese asentimiento conyugal y como tal debiera, a mí me parece, analizarse. No nos olvidemos el 2391 que tiene que ver con la acción de colación donde nos habla de los beneficios recibidos por el causante. Es decir, tenemos cantidades de casos de liberalidades que no son donaciones. Bueno, muchísimas gracias. No me quiero pasar del tiempo porque viene mi amiga Silvi y así que, bueno, quedo a disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias.